¿Y si los dioses no fueran solo mitos? ¿Y si el conocimiento ancestral estuviera oculto en historias que apenas hemos comenzado a descifrar? En el corazón de estos enigmas surge Enki, una figura misteriosa cuyo legado ha intrigado a generaciones. ¿Fue un héroe que desafió a sus iguales para proteger a la humanidad? ¿O un rebelde cuyas acciones desataron consecuencias que aún no comprendemos? ¿Qué conocimientos resguardaba y por qué fueron censurados? Acompáñanos hasta el final para descubrirlo. Imagina por un instante que caminas por una vasta llanura árida, en lo que hoy conocemos como Irak. El sol brilla con una intensidad abrasadora y el calor se vuelve casi insoportable. En la distancia, unas ruinas emergen entre la arena y el polvo. Te acercas y descubres los restos de antiguas columnas y templos, testigos silenciosos del esplendor de una civilización perdida. Estás en lo que alguna vez fue Sumeria, cuna de la humanidad, una de las primeras grandes sociedades organizadas. En medio de estos vestigios comienza nuestra historia sobre un dios misterioso y poderoso, Enki. Hace miles de años, mucho antes de la construcción de las pirámides de Egipto o de los relatos heroicos de los griegos, los sumerios ya habían erigido una sociedad avanzada en las fértiles tierras situadas entre los ríos Tigris y Éufrates. Eran arquitectos magistrales, matemáticos brillantes y astrónomos precisos. Su cosmovisión estaba profundamente entrelazada con un panteón de dioses poderosos, entre los cuales Enki se destacaba. También conocido como Ea en algunas tradiciones posteriores, este dios regía las aguas dulces, la sabiduría, la creación y la magia. No solo controlaba los ríos y manantiales que daban vida a Sumeria, sino que también protegía y compartía el conocimiento divino. Enki no era un dios común. A diferencia de otras deidades que imponían su autoridad con fuerza, él se caracterizaba por su compasión hacia los humanos. Se preocupaba por su bienestar y, en más de una ocasión, desafió a otros dioses para protegerlos. Una de sus historias más fascinantes aparece en la epopeya de Atrahasis. En este relato, los dioses, liderados por Enlil, deciden castigar a la humanidad con un diluvio devastador. Sin embargo, Enki, apiadándose de los humanos, desobedece las órdenes divinas y advierte en secreto a Atrahasis, indicándole que construya un arca para salvarse junto a su familia y algunos animales. Este relato tiene un sorprendente paralelismo con la historia bíblica de Noé, pero es mucho más antiguo. ¿Por qué arriesgarse a desafiar a los dioses superiores? Según los sumerios, Enki creía en el potencial humano. Les enseñó a cultivar la tierra, construir ciudades y desarrollar el arte y la ciencia. Fue él quien otorgó a los humanos el conocimiento necesario para prosperar. Sin embargo, su generosidad le trajo problemas, ya que poseía los unos objetos sagrados que contenían las leyes divinas del universo. Estos códigos establecían las bases de la justicia, la escritura, la arquitectura e incluso el amor. Cuando Enki decidió compartirlos con los humanos, despertó la ira de otros dioses, temerosos de que la humanidad adquiriera demasiado poder. Esta historia recuerda a la de Prometeo en la mitología griega, el titán que robó el fuego de los dioses para entregarlo a los hombres. Tanto Enki como Prometeo fueron benefactores de la humanidad, pero a costa de enfrentarse a la autoridad divina. Con el paso del tiempo, la imagen de Enki se fue desdibujando. Con la llegada de los acadios y luego los babilonios, su poder fue relegado, y Marduk, el dios de Babilonia, tomó su lugar. Los relatos sobre Enki fueron alterados o, en algunos casos, eliminados. Algunos creen que esto ocurrió porque su conocimiento representaba un peligro para las élites que buscaban mantener el control sobre la sociedad. Ahora, imagina que viajamos en el tiempo hasta la antigua Mesopotamia. Nos encontramos en una ciudad amurallada, repleta de mercados bulliciosos y templos imponentes. En el centro se alza el gran templo de Eridu, hogar sagrado de Enki. En este templo, un objeto de inmenso poder se encuentra en su interior, el trono sumerio. Este trono no era un simple asiento de autoridad, sino un símbolo del vínculo entre el cielo y la tierra. Desde él, Enki gobernaba, transmitiendo su sabiduría a los reyes y sacerdotes que acudían en su búsqueda. Sin embargo, su poder no estaba exento de riesgos. Se decía que Enki manipulaba los para beneficiar a los humanos, a veces desafiando las reglas establecidas por los dioses mayores. Una de las historias más intrigantes cuenta cómo la diosa Inanna logró convencer a Enki de prestarle estos códigos sagrados, solo para llevárselos a su ciudad, Uruk,
aumentando su propio poder. Cuando Enki se dio cuenta del engaño, intentó recuperarlos, pero ya era demasiado tarde. Esta historia nos revela un aspecto fascinante de la mitología sumeria, el conflicto entre el conocimiento y el control. Enki representaba la libertad del saber, mientras que otros dioses intentaban restringirlo. A lo largo de la historia, muchos han intentado suprimir o reescribir su legado, pero su figura sigue viva en los mitos antiguos. Su historia nos invita a reflexionar sobre el poder del conocimiento y el precio de compartirlo. Pero aún hay más por descubrir. ¿Por qué la serpiente es uno de los símbolos más enigmáticos asociados a Enki? ¿Qué significado oculto tiene en las antiguas tradiciones? La serpiente, uno de los símbolos más enigmáticos que rodean el trono sumerio, representa mucho más que un simple animal en diversas culturas antiguas, especialmente en Sumeria. Este reptil encarna una dualidad intrigante. Por un lado, simboliza la sabiduría y el conocimiento, mientras que, por otro, es emblema de la traición y el peligro que acecha a quienes buscan saber demasiado. En la cosmogonía sumeria, la serpiente estaba estrechamente vinculada a Enki, el dios de la sabiduría y las aguas profundas. Enki, conocido por su astucia y percepción única, veía en la serpiente una representación de su propia habilidad para moverse entre los reinos humano y divino, entre lo visible y lo oculto. La imagen de la serpiente alrededor del trono evocaba el poder del conocimiento, advirtiendo que no debía tomarse a la ligera. Los gobernantes que se sentaban en ese trono no solo asumían la responsabilidad de liderar, sino también la de proteger secretos ancestrales que, en manos equivocadas, podrían desatar consecuencias nefastas. Se cuenta que Enki revelaba sus secretos a los reyes a través de visiones o sueños donde la serpiente, enroscada en el trono, les susurraba advertencias veladas o les indicaba caminos inciertos. En ocasiones, la serpiente se erguía mirándolos fijamente, como si les hiciera una pregunta silenciosa, en otras, se deslizaba entre las sombras del templo, insinuando verdades ocultas que no todos estaban preparados para comprender. Uno de los relatos más intrigantes habla de un rey sumerio que, cegado por la ambición, descendió a un templo enherido en busca de un pergamino dorado custodiado por una serpiente. Al enfrentarse a ella, comprendió que el conocimiento que ansiaba no era un premio, sino una prueba que pocos podían soportar. Se dice que aquel rey regresó con la mirada perdida y jamás volvió a hablar de lo que vio en aquel lugar. Desde entonces, la serpiente se convirtió en un recordatorio perpetuo de que el poder y la sabiduría no siempre van de la mano. Enki, considerado por muchos como un benefactor de la humanidad, compartió con los mortales saberes prohibidos, enseñándoles a cultivar, construir y curar enfermedades. Esta generosidad le granjeó el cariño de los humanos, pero también el recelo de otros dioses, como Enlil, su medio hermano y jefe del panteón, quien creía que los humanos debían permanecer subordinados. Según las leyendas, Enki moldeó al ser humano a partir del barro, dándole vida y conocimiento en secreto. Esta transgresión desencadenó tensiones divinas, pues para Enki el verdadero poder residía en la capacidad de comprender y transformar el mundo, mientras que para Enlil, el orden se sustentaba en la ignorancia de los hombres. El legado de Enki y su serpiente perduró a lo largo de la historia sumeria, inspirando mitos y leyendas que advertían sobre la naturaleza ambivalente del saber. Aquellos que se sentaban en el trono no solo gobernaban, sino que también enfrentaban el peso de decisiones que podían cambiar el destino de su pueblo. La serpiente, con su naturaleza sigilosa y su mirada penetrante, seguía siendo un símbolo de advertencia y fascinación, recordando a los mortales que el conocimiento es una herramienta poderosa, pero también un arma que puede consumir a aquellos que no están preparados para manejarlo. Imagina la tensión que se acumulaba en el cielo cuando Enki decidió actuar en contra del consenso divino, una acción que los demás dioses consideraron una traición. La gota que colmó el vaso fue su intervención durante el gran diluvio, enviado por Enlil para castigar a la humanidad por su arrogancia. Enki, incapaz de ver cómo los humanos eran aniquilados, decidió advertir a un hombre llamado Siusudra, o Utnapishtim en otras versiones, instruyéndolo para construir un gran barco que salvaría a su familia y a una pareja de cada especie. Esta historia recuerda notablemente al relato bíblico de Noé. Cuando los demás dioses descubrieron la desobediencia de Enki, estalló un conflicto. Enlil, furioso, consideró que Enki había alterado el destino decretado para la humanidad, desafiando las leyes divinas. Enki, por su parte,
argumentaba que su deber era proteger a las criaturas que él mismo había ayudado a crear. Sin embargo, esta justificación no bastó. Según algunas versiones, Enki fue castigado y su influencia deliberadamente minimizada. Los sacerdotes, influenciados por los seguidores de Enlil, reescribieron los relatos para ensalzar a otros dioses y reducir la importancia de Enki. ¿Por qué este deseo de silenciar a Enki? Algunos teóricos modernos sostienen que su pecado fue compartir con los humanos conocimientos que los hacían menos dependientes de los dioses: agricultura, medicina, arquitectura, entre otros saberes que les permitieron prosperar sin intervención divina. Para los dioses que gobernaban con mano de hierro, esto era inaceptable. Enlil y sus seguidores veían a Enki como una amenaza, pues si los humanos aprendían demasiado, se volverían poderosos e independientes. En el majestuoso salón del concilio, con pilares de oro y mármol que se perdían en la negrura del cielo, Enki fue juzgado. Los dioses lo acusaron de haber compartido los misteriosos artefactos que contenían conocimientos esenciales para el progreso humano, como construir ciudades, gobernar, sanar enfermedades, entre otros. Enki, con la cabeza en alto, no negó sus acciones. Defendió su convicción de que los humanos tenían derecho a forjar su propio destino, aun si eso significaba desobedecer las leyes divinas. El castigo fue implacable. Enki fue desterrado del concilio y sus poderes severamente limitados. Sus templos fueron olvidados y su historia distorsionada, reemplazada por la de dioses que mantenían un control más estricto sobre la humanidad. Sin embargo, la huella de Enki no desapareció por completo. Se dice que, antes de ser desterrado, escondió fragmentos de su conocimiento en lugares secretos, esperando que algún día un humano sabio los encontrara. Incluso en la actualidad, los rastros de Enki persisten en textos antiguos, como si la historia misma intentara mantener oculta su verdadera influencia. Enki representaba algo que ni los dioses ni los gobernantes querían que los humanos entendieran: el poder de pensar por sí mismos y tomar el control de su propio destino. Su amor por la humanidad y su deseo de compartir el conocimiento desafiaron un orden que necesitaba mantener a los humanos en la ignorancia para preservar el poder divino. Así, Enki se convirtió en un símbolo de rebeldía y compasión, cuyo legado aún resuena entre quienes buscan desentrañar los antiguos misterios de Sumeria. Y así llegamos al final de nuestro viaje, pero no al final de la historia. El legado de Enki, lleno de secretos y misterios, sigue vivo en los textos antiguos que aún no hemos descifrado por completo, en los templos que yacen ocultos bajo las arenas del tiempo, y en las preguntas que tú, como espectador, puedes seguir explorando. Ahora es tu turno. Si esta historia ha despertado tu curiosidad, si sientes que hay más por descubrir, no te detengas aquí. El mundo está lleno de enigmas, y muchos de ellos esperan a que alguien como tú los revele. ¿Qué otros secretos de la antigüedad permanecen ocultos? ¿Qué verdades podrían estar escondidas en los mitos y leyendas que conocemos? Te invito a suscribirte a este canal si quieres seguir explorando juntos estos fascinantes misterios. Dale like si esta historia te hizo reflexionar, y no olvides dejarme tus comentarios abajo. ¿Qué opinas del papel de Enki? ¿Fue un héroe, un rebelde o simplemente un dios incomprendido? Y si realmente quieres profundizar en el misterio, comparte este video con tus amigos y familiares, porque, al igual que Enki, todos merecemos acceso al conocimiento. Quizás, juntos, podamos descifrar los secretos que han permanecido ocultos durante siglos. Nos vemos en la próxima aventura, buscadores de lo desconocido. Que el deseo de aprender y descubrir sea siempre su brújula, y que nunca dejen de desafiar las verdades que les han sido impuestas.